Gracias por el cuidado que tienes con nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Exaltamos tu nombre que es santo, tu nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Reconocemos tu majestad, tu señorío, tu poder, tu soberanía. Reconocemos tu grandeza y hoy tributamos a ti gloria y honor. Hoy nos rendimos ante tu presencia, reconociéndote como nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Salvador. Guíanos en esta mañana en el estudio de tu palabra. Háblanos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando la primera epístola de Pedro. Hemos estado ya durante varios domingos y estamos en el primer capítulo de la primera epístola de Pedro a los despatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas son las regiones a las cuales va dirigida esta carta. Y el tema que el apóstol ha estado desarrollando es una esperanza viva. Pero él se ha estado enfocando en el tema de la salvación. Y hemos visto de que la salvación, como Pedro nos las presenta, tiene dos matices. Es decir, él nos las presenta como una salvación que ya tenemos, pero como una salvación que va a ser recibida en un futuro. Y hemos explicado todo lo que significa eso. Lo que significa es que nosotros al venir a la fe, venimos a ser salvos, porque cuando venimos a la fe, automáticamente por la gracia de Dios, somos justificados. Y al ser justificados, somos salvos una vez y para siempre. Pero esta salvación que se nos ha sido otorgada por medio de Cristo, aún todavía no ha sido consumada, es decir, todavía estamos en esta tierra y todavía sufrimos, todavía hay enfermedades, todavía luchamos con el pecado. Es decir, que esperamos una salvación que se ha de manifestar cuando Cristo venga, y eso es la segunda venida de Cristo. Y lo que mantiene viva nuestra fe es esa esperanza viva, esa esperanza en esa promesa de esta salvación. Hablábamos también de las pruebas que sobrevienen al cristiano mientras vive en esta tierra como peregrino. Vienen sufrimientos, dolor, vienen aflicciones. Todas estas situaciones sobrevienen al cristiano mientras vive en esta tierra. Y estas aflicciones son la prueba de nuestra fe. Es decir, que la fe que nosotros tenemos en Cristo va a ser probada a fin de que nuestra fe pueda ser purificada y un día podamos ser hallados santos, limpios, perfectos y puros delante de la presencia de Dios. La mañana de hoy vamos a estudiar los versículos 14 al 16 y les invito para que me acompañen. Vamos a leer allí Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo.
El tema es un llamado a la santificación. Y en primer lugar vamos a hablar de el llamado a la santidad práctica. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué es la santidad? Se ha escrito mucho acerca de la santidad, y de hecho hay muchos sermones acerca de la santidad. La santidad es un tema bastante amplio, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en la santidad del creyente. De manera que ser santo significa ser apartado o separado para Dios. Ser santo significa ser apartado o separado para Dios. Los cristianos han sido apartados para Dios. Esto significa que al ser apartados ya son santos. Por eso en las cartas paulinas a los cristianos se les llama los santos, porque son santos. Pero esos que ya son santos se santifican, es decir, procuran vivir a la luz de lo que ya son posicionalmente. Y en esta santificación, lo primero que Dios hace en nosotros es mostrarnos nuestro pecado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que cumple esa función, porque la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que cuando el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, nos va a convencer. Cuando el Espíritu Santo obra en el corazón del impío, lo que hace es convencerlo de pecado, hacerle ver su pecado, su condición en la cual él se encuentra. Cuando el impío ve el pecado, entonces se arrepiente. Y este arrepentimiento va acompañado por lo que se conoce como el nuevo nacimiento, de lo que ya Pedro nos ha hablado, ese renacimiento, siendo renacidos. Este nuevo nacimiento lo que implica es una transformación en donde el Espíritu Santo obra en el corazón del creyente, transformándolo de esa naturaleza que antes tenía, que era una naturaleza pecaminosa, antes era un impío, antes estaba muerto en delitos y pecados, y ahora por medio de la obra del Espíritu Santo es renacido, es decir, tiene una nueva vida y ahora su pensamiento, su razonamiento viene a ser transformado a un razonamiento santo. A partir de ese momento, el creyente debe buscar la santidad, lo que se conoce como santidad práctica. Él debe buscar o anhelar ser santo, vivir en santidad. El cristiano a partir de ese momento o a partir del nuevo nacimiento anhela vivir para la gloria de Dios. Y es el Espíritu Santo el que pone ese deseo en cada creyente. Es el Espíritu Santo el que nos conduce a la santificación de nuestras almas. Pero también es un mandamiento. Aquí Pedro lo está expresando como un mandamiento, un mandato, lo cual indica que de manera intencional
cada creyente debe obedecer a este mandato, anhelando y buscando la santidad de su alma. Pedro capítulo 1, versículo 14, nuevamente lo leemos. Como hijos obedientes. Obedecer es una acción que antes de la obediencia viene un mandato. Pero aquí Pedro expresa primeramente esa acción que se va a ejecutar, que es la obediencia, y después está el mandato. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, y en el mandato, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Un mandamiento. ¿El mandamiento cuál es? Sed santo. Sed santo. Es el mandamiento que nos indica. En este texto nos invita a renovar nuestro entendimiento. El entendimiento del creyente debe ser renovado. Asimismo, Pablo lo había expresado allá en la carta a los romanos en el capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento del cristiano debe ser transformado y renovado, pero no solamente transformado y renovado, sino que no se puede amoldar, no se puede conformar a lo que antes era. Antes era mentiroso, era una persona egoísta, soberbia, codicioso, malicioso y toda clase de pecado. Pero ahora que está en Cristo, toda esa vieja naturaleza, todo eso que antes era su molde y su manera de vivir y su manera de actuar, ahora debe ser dejada atrás. Porque ahora debe vivir una vida santa para la gloria de Dios, amando y obedeciendo a Dios, guardando los mandamientos de Dios, tratando de obedecer la ley moral de Dios, el cual es el estándar moral del carácter santo de Dios. Antes éramos ignorantes y vivíamos agradando a la carne y a los placeres. Ahora debemos vivir para Cristo, haciendo la voluntad de Dios, viviendo para la gloria de Dios, con una mente renovada, una mente transformada, con una manera de vivir santa, es decir, diferente al mundo. El texto dice, en toda vuestra manera de vivir. Y en todo es en todo. Esto indica en la forma como nos comportamos, cómo vestimos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo servimos y aún más en lo que guardamos en nuestro corazón. Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Así que si el corazón es inmundo, toda la persona es inmunda. Toda la persona. Muchos cuando hablan de la santidad, solamente piensan en el tema del vestido. El vestido es muy importante. Porque Dios diseñó el vestido para que nuestro cuerpo esté cubierto y hace parte de una práctica santa. Pero hay muchas personas que visten bien, los ejecutivos, los que trabajan en los bancos, visten bien y por eso son santos. Ahora hay muchas mujeres también que visten ropas muy largas. Pero como alguien dijo alguna vez, así como tienen la ropa de larga, tienen la lengua.
Entonces, la ropa o el vestido no es lo único que va a determinar que una persona es santa. Y aquí Pedro está diciendo que es en toda vuestra manera de vivir, todo, forma como habla, se comporta, se relaciona, en la forma como trabaja, como atiende sus obligaciones laborales, como atiende a su esposa, a sus hijos, sus relaciones familiares y eclesiásticas. Todo esto implica una vida santa y piadosa, y todo eso determina si realmente es un hombre, una mujer que está procurando la santidad o por lo contrario, está mostrando lo contrario de una vida santa. Así que si vivimos para Dios, entonces debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos practicar la justicia, debemos practicar la obediencia. Esta santidad debe ser tanto interna como externa. La vida del cristiano debe ser consecuente con lo que profesa. Debe haber una diferencia entre el impío que todavía no ha conocido a Cristo y el cristiano que ha sido transformado y renovado mediante la renovación de su entendimiento. El creyente ha sido salvo por la gracia de Dios y ahora debe vivir una vida santa para Dios. Y aquí es donde el apóstol Pablo en muchas de sus cartas también nos ha invitado a despojarnos del viejo hombre que está viciado a los deseos de la carne y renovados en el nuevo hombre creado según Dios, conforme a la justicia y santidad de la verdad. Somos llamados constantemente a renovarnos y a dejar atrás esa vida vieja, esa vida pasada y a ser constante en una transformación, en una renovación del entendimiento. El nuevo nacimiento es esa parte inicial de la santificación del creyente. A partir del nuevo nacimiento inicia un proceso que se conoce como la santificación. Los cristianos no son santificados de golpe, como lo es la justificación, ¿no? La santificación es progresiva. Bueno, cuando somos salvos, automáticamente la santidad de Dios se nos es transferida a nosotros por la fe. Pero aún esa santidad que nos es transferida por medio de la fe en Cristo es como la semilla de ese proceso que es la santificación. La santificación de nuestras almas. Y es una práctica constante en la vida de cada creyente. El cristiano ha de ocuparse en la santificación de su alma. El cristiano ha de ocuparse en obedecer a los mandamientos de Dios. La santificación es progresiva. Dios ha establecido algunos medios de gracia para nuestra santificación. No solamente nos manda que seamos santos, sino que también nos ha dado los medios de gracia por los cuales nosotros como creyentes podemos crecer en santificación. Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Efesios 5:26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por
la palabra. Es la palabra el medio de gracia por excelencia para la santificación de la iglesia. Por eso, Sugel Michelén en una predicación, él dice que la exposición de la palabra es el medio de gracia para la salvación de los pecadores y la santificación de los creyentes. Pero no solamente a través de la exposición de la palabra somos santificados, sino que la palabra misma, o sea, cada creyente individual y personalmente es santificado al exponerse a la palabra de Dios. Más adelante Pedro va a decir, desead como niños recién nacidos el alimento espiritual. ¿Cuál? La palabra de Dios. Pero también Dios puede usar las aflicciones para que nosotros crezcamos en obediencia y en santidad. Y ya vimos eso, ¿cierto? Como las aflicciones llegan a nuestras vidas y durante ese proceso de prueba, la persona puede conocer más a Dios, como es el caso de Job. Después de la aflicción, después de la prueba, puedo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La santificación es progresiva porque debe ir en aumento. El creyente debe procurar ser más santo que ayer. Él debe procurar ser cada día más renovado o ser renovado día tras día. En resumen, la santificación es la obra espiritual interior que el Señor Jesucristo lleva a cabo en el hombre por medio del Espíritu Santo cuando lo llama a ser un verdadero creyente. Eso dijo Juan Carlos Ray. Y cuando nosotros miramos lo que Pablo escribió también a los Hebreos, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, también nos lleva a pensar en lo mismo que Pedro nos ha venido hablando acerca de este mandamiento. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Muchos creen que irán al cielo y viven de cualquier manera. Creen que porque repitieron una oración, bueno, ya es suficiente. Creen que porque hicieron esta oración ya esto es garantía de la salvación. La salvación es una obra completa y perfecta de Cristo. Pero esta obra completa va a ser manifestada o reflejada en una vida santa mientras nosotros vivimos en esta tierra. Mientras vivimos en esta tierra vamos a mostrar esos frutos de que realmente hemos sido salvos y de que realmente estamos creciendo en santificación. Y es el mismo Espíritu Santo el que nos lleva a crecer y el que nos conduce. Pablo dijo, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es de él. No es de él. El Espíritu Santo está en nosotros y mora en nosotros. También dijo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Esto nos debe llevar a pensar en que constantemente debemos procurar la santidad de nuestras almas, porque somos templos del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber que voy rumbo al cielo y que soy un hombre santo? Es una pregunta bastante compleja.
Pero una respuesta simple es porque procuro vivir una vida santa. ¿Y cómo vivir una vida santa? La santificación comienza con la confesión de pecado. Nuevamente volvemos. En aquel momento en que el Espíritu Santo obró en nosotros o obra en el impío, hay un reconocimiento de pecado. El Espíritu Santo nos lleva a ver nuestra miseria, nuestra condición. Eso es lo primero. Luego, el rechazo a aquello que la Biblia llama pecado. Y ahora, la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, externamente una persona puede ser santo, pero Dios no solo mira lo externo, Dios mira el corazón, Dios mira lo interior. Es decir, que Dios mira tanto como nos comportamos desde afuera y como las personas nos ven, pero mira también lo que hay en nuestro corazón, porque a Dios nadie lo puede engañar. Muchas personas podrían aparentar ser santos y piadosos, pero su corazón está lleno de envidia, de orgullo, de soberbia, de todas estas impiedades. Así que si una persona está dominado por la codicia, la envidia, el orgullo, la soberbia y todos estos pecados, no puede pretender que va rumbo al cielo. No puede pretender que está creciendo en santificación. Porque todos estos pecados deben ser mortificados en nuestra vida como cristianos. Y eso es lo que Jonathan Edwards llama la mortificación del pecado. La mortificación del pecado es esa práctica de cada día nosotros matar el pecado, dominar el pecado. Pero esto tampoco lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas simplemente, sino con las fuerzas de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Pero el creyente debe procurar día tras día mortificar el pecado. Es decir, si yo soy una persona que antes era iracundo, entonces ahora yo debo de procurar ser una persona serena, una persona más pacífica y orar por aquella situación o ese carácter que me domina y quebrantar esa soberbia de tal manera que cada vez pueda soportar más, cada vez sea más difícil airarme, cada vez sea más difícil impacientarme. Como les decía, no somos santificados de golpe. Es una transformación, es una renovación en donde cada día nuestro carácter debe ser renovado y transformado y cada vez podemos ser conformados a la imagen de Cristo. El santo que realmente está creciendo en santidad no tiene nada de qué gloriarse, no tiene nada de qué envanecerse o llenarse de orgullo. Porque aún el santo más santo es un hombre que delante de Dios se ve como el más miserable. Es un hombre que delante de Dios se ve como un vil pecador necesitado de la gracia de Dios. Si tú te ves así delante de Dios como un pecador,
necesitado de su gracia, de su favor día tras día, y te humillas delante de la presencia de Dios, entonces estás rumbo al cielo. Pero si por lo contrario eres una persona que piensas que ya estás bien, que ya lo has alcanzado todo y que ya eres un santo, entonces déjame decirte que tu santidad es falsa y probablemente no vas rumbo al cielo. Pablo dijo, no que ya lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante para ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido. Es decir, para ver si logro alcanzar aquello por lo cual he sido alcanzado. Esa debe ser la meta del creyente. Ser como Cristo. Ser conforme a la imagen de Cristo cada día más santos. Ahora, en esta tierra no vamos a alcanzar una santidad completa. Ese fue un error por allá del siglo XIX, de pensar que en esta tierra se podía alcanzar la entera santificación. Y no, ninguna persona puede alcanzar o es capaz de alcanzar una santificación completa en esta tierra. La santificación termina con esa obra que Pedro nos ha venido hablando, y es la obra cuando Cristo se ha manifestado en gloria y entonces seamos transformados. Allí entonces culmina esa santificación cuando seamos transformados y entonces seremos perfectos conforme a la imagen de Cristo. Dice Juan Carlos Ray, la gente nunca podrá decidirse ir en dirección al cielo y vivir como peregrino hasta que siente que realmente corre peligro de ir al infierno. Cuando corremos hacia la santificación, cuando empieza el proceso de santificación, cuando sentimos que estamos perdidos y que no hay esperanza. En segundo lugar, vamos a mirar la razón para la santificación. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. La razón para la santificación es Dios mismo. Dios es santo y entonces sus hijos deben ser santos. La santidad de Dios es el estándar moral de su pueblo. Solo los santos pueden tener una relación con Él. Solo los santos. Habacuc dijo, oh Jehová, muy limpio eres de ojos para ver la maldad. Ni siquiera puede ver la maldad, ni siquiera tolera o soporta ver la maldad, porque Él es un Dios santo, santo, santo. Él es un Dios trascendente, un Dios que está separado de todo, separado del mundo, un Dios sublime. Y esta cita de Pedro es una cita del libro de Levíticos. El libro de Levítico es un libro que nos habla acerca de la santidad. El tema de Levítico es la santidad. Un pueblo santo, los sacerdotes santos, el templo santo, la ofrenda santa, todo debe ser santo.
Y aquí Pedro está citando a Levíticos capítulo 19, versículo 2, el cual es un mandamiento a los hijos de Israel. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. No solamente le dice a los sacerdotes, sino a todo el pueblo, santo seréis. ¿Por qué? Porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Esa es la intención también de Pedro. Más adelante nosotros vamos a ver que Pedro hace esta conexión entre lo que Dios le había dicho a los hijos de Israel, que eran un pueblo santo, que habían sido separados de las demás naciones para ser un pueblo santo. Pedro también va a decir, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Va a ser ese paralelo. De manera que entonces la razón para nosotros vivir una vida santa es porque Dios es santo. Y si Dios es santo, nadie puede tener comunión con Él a menos que también sea santo. Por eso el pueblo santo y los creyentes deben ser santos. Entonces la santificación nos prepara para poder presentarnos delante de la presencia de Dios, para poder estar un día ante la presencia de Dios. Necesitamos la santificación. Esto nos recuerda a Adán. Adán en el huerto del Edén era perfecto, justo, santo y tenía esa relación con Dios. Dios se paseaba en el huerto, Adán podía hablar con Dios, pero cuando cayó, cayó de ese estado de gracia y perdió esa relación con Dios. Pero ahora, por medio de Cristo, la obra de Cristo, entonces los cristianos recuperan aquello que Adán perdió, pero aún mayor. Porque Adán estaba en un estado en donde podía caer de ese estado de gracia. Y a lo que Dios quiere llevar a su pueblo, a su iglesia, a los creyentes, es un estado en el cual no pueden caer de ese estado de gracia. Una vez estos creyentes hayan sido glorificados, serán santos eternamente y para siempre. Y por eso en esta tierra nosotros como cristianos debemos vivir a la luz de ese llamado y procurar vivir una vida santa para la gloria de Dios. Los cristianos hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Este es el pueblo de Dios, los redimidos, los salvados, los que han sido rociados con la sangre de Cristo y renovados y santificados medio de la palabra. El Dios que es 3 veces santo es un Dios que es celoso, que no permite que sus hijos estén contaminados con el mundo. Su obra en la cruz tenía como propósito comprar un pueblo, redimirlo, es decir, liberarlo de la esclavitud del pecado para hacerlo un pueblo santo. Es decir, que el fin o la meta del creyente es ser como Cristo. Ser como Cristo. Ese es el fin o la meta. Cuando nosotros leemos ahí en Efesios capítulo 1, fuimos elegidos de antemano. ¿Para qué? Para ser santos.
santo. Ese es el propósito, para ser santo, un pueblo santo. Y Pedro hace mucho énfasis en esta meta del creyente, la santificación, la santificación. Por eso nosotros cada día como cristianos debemos examinarnos a nosotros mismos y mirar si realmente estamos procurando esa santificación, si estamos siendo santificados, si estamos obedeciendo a ese mandato de Dios de ser santo como Él es santo. Quisiera hacer un repaso y recordar lo que hemos visto. ¿Qué es la santificación? La santificación es la obra espiritual interior que el Señor Jesucristo lleva a cabo en el hombre por medio del Espíritu Santo cuando lo llama a ser un verdadero creyente. Y aunque la santificación es una obra del Espíritu Santo, el hombre debe trabajar día a día para ser un hombre santo. Es decir, el hombre debe luchar continuamente contra el pecado. El creyente debe luchar continuamente contra el pecado. ¿Y por qué debe ser santo? Porque Dios es santo. La santidad de Dios debe ser el estándar moral para nuestra santificación. Y aunque el Espíritu Santo nos lleva a la santificación, cada creyente debe anhelar de manera intencional ser un hombre santo. Los que hemos recibido el Espíritu Santo, entonces estamos sellados con el Espíritu Santo y también somos guiados por el Espíritu Santo. Finalmente, para poder ver el rostro de Dios, necesitamos ser santos. Sin santidad, nadie verá a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos permites exponernos a tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada hermano. Gracias por este tema precioso de la santidad. Señor, cuando nos exponemos a estos temas, nos vemos tan pequeños, tan necesitados de tu gracia. Oh Dios, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias te damos. Amén.